Bienvenidos a Libros. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que ha marcado la historia de España, la educación femenina y la coeducación. Para guiarnos en esta inmersión, tenemos el libro Género y Coeducación de Carmen Heredero. Un libro que no se limita a narrar la historia, sino que más bien nos invita a reflexionar sobre cómo la educación ha influido en cómo se percibe el rol de la mujer en la sociedad española. Exacto, y lo hace con una perspectiva histórica fascinante. El libro comienza llevándonos a una época en la que la educación formal para las niñas era casi inexistente. En cambio, se centraba en prepararlas para la vida doméstica, ¿verdad? Sí, imagínate, la educación de las niñas se limitaba a enseñarles a cocinar, coser, bordar. Reflejaba una visión muy limitada del potencial femenino. Es increíble cómo la educación misma reforzaba esas limitaciones. Y luego llega la Ley Moyano en 1857, que establece la escolarización obligatoria para niños y niñas. Pareció un gran paso adelante, ¿no? Lo fue sin duda, pero la ley Moyano, aunque pionera en muchos aspectos, también perpetuaba ciertas desigualdades. Por ejemplo, a las niñas se les prohibía estudiar ciertas materias como la física o la agricultura, que se consideraban masculinas. O sea, que la igualdad en el acceso a la educación no significaba igualdad en el contenido. ¿Y qué nos dice el libro sobre el krausismo? Me llamó la atención cómo este movimiento, a pesar de promover un papel más importante para la mujer, seguía viéndola como la responsable de la moralización del hogar. El krausismo, a pesar de sus ideas progresistas para la época, no lograba romper del todo con la idea de la mujer como ángel del hogar. Se le daba más importancia a su rol en la familia que a su desarrollo personal o profesional. Es como si hubiera una constante tensión entre los avances y las resistencias al cambio. Y luego, a principios del siglo XX, surge con fuerza la idea de la coeducación. ¿Qué nos cuenta Carmen Heredero sobre este periodo? Bueno, el libro describe cómo la coeducación se presenta como un modelo educativo más justo e igualitario, pero su camino no estuvo exento de obstáculos. Entiendo, imagino que no todos veían con buenos ojos la idea de que niños y niñas compartieran las aulas. Exacto, sectores conservadores y la Iglesia Católica Bien. se opusieron firmemente viéndola como una amenaza al orden social establecido. Me sorprende cómo ciertas ideas se resisten al cambio, ¿no? Y luego durante el franquismo la educación femenina da un giro drástico. Sí, durante el franquismo se produce un retroceso importante. Se vuelve a la imagen de la mujer sumisa dedicada al hogar y a la familia. ¿Qué cambio tan drástico? ¿Y cómo se reflejaba esta visión en la educación? De muchas maneras. Por ejemplo, se promovían materias como labores del hogar, reforzando la idea de que el lugar de la mujer estaba en la casa. Es como si se hubiera borrado de un plumazo todo el progreso que se había logrado. Pero afortunadamente con la llegada de la democracia, la coeducación vuelve a tomar fuerza. Sí, la Constitución de 1978 y las leyes que la siguieron establecen la igualdad de género en la educación. Sin embargo, el libro plantea una pregunta clave. ¿Se traducen estas leyes en una realidad igualitaria en las aulas? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y me imagino que el libro profundiza en este tema. ¿Qué nos dice Carmen Heredero sobre la situación actual? Pues analiza cómo, a pesar de los avances legales, siguen existiendo desigualdades en la elección de carreras, la presencia de mujeres en puestos directivos y la representación de las mujeres en los libros de texto. Claro, porque no basta con cambiar las leyes, hay que cambiar las mentalidades. Y hablando de libros de texto, ¿qué nos dice el libro sobre la imagen que se proyecta de la mujer en ellos? El libro analiza cómo la imagen de la mujer en los libros de texto, a pesar de estar en pleno siglo XXI, a menudo sigue estando estereotipada. Se asocia a roles tradicionales y aparece con menos frecuencia que la figura masculina. Es decir, que la educación, a través de los materiales que utiliza, puede estar perpetuando esos estereotipos de género sin darnos cuenta. Y hablando de temas que generan debate, ¿qué nos dice el libro sobre la asignatura Educación para la Ciudadanía? El libro destaca la importancia de esta asignatura para educar en valores como la igualdad, el respeto y la tolerancia. Claro, porque la educación no se trata solo de conocimientos, sino también de valores. ¿Y cómo se relaciona la educación para la ciudadanía con la coeducación? Pues la coeducación puede ser un marco ideal para poner en práctica sus valores. En un aula coeducativa, niños y niñas aprenden a convivir, a respetarse, a valorar la diversidad. Es decir, que la coeducación no es solo una cuestión de género, sino que tiene un impacto en la formación integral de las personas. ¿Y qué nos dice el libro sobre el profesorado? ¿Cuál es su papel en todo esto? El libro pone mucho énfasis en el rol crucial del profesorado para construir una educación no sexista. ¿Y qué tipo de herramientas propone para que el profesorado pueda llevar a cabo esta tarea? Carmen Heredero habla de la importancia de una formación docente que contemple la perspectiva de género. Es decir, que el profesorado no solo necesita buenas intenciones, sino también las herramientas y los conocimientos necesarios para identificar y combatir el sexismo en el aula. Exactamente. Necesitan ser capaces de analizar críticamente los materiales, las metodologías, las interacciones e incluso su propia práctica docente. Es un trabajo complejo que requiere mucha reflexión y autocrítica. Y hablando de cosas que a veces pasan desapercibidas,
qué nos dice el libro sobre el currículum oculto? El currículum oculto se refiere a todos esos mensajes que están implícitos y que se transmiten en la escuela, más allá del contenido formal de las asignaturas. Me imagino que cosas como la forma en que se organiza el espacio, o los roles que se asignan a niños y niñas, o el lenguaje que se utiliza pueden estar transmitiendo ideas sexistas sin darnos cuenta. Exactamente, por eso el libro insiste en que el profesorado debe ser consciente de este currículum oculto y trabajar para transformarlo. Es decir, que no basta con enseñar sobre igualdad en una asignatura específica, sino que la coeducación debe impregnar todos los aspectos de la vida escolar. Totalmente. En este sentido, el libro propone una serie de medidas concretas para avanzar hacia una coeducación más efectiva. Me interesa mucho conocer esas propuestas. ¿Podrías contarnos un poco más sobre ellas? Por supuesto, una de las medidas clave que destaca Carmen Heredero es la revisión a fondo de los libros de textos. Tiene sentido si los materiales educativos siguen transmitiendo estereotipos de género. Es difícil avanzar hacia una educación más igualitaria. Exacto. Es fundamental que los libros de texto reflejen la diversidad de la sociedad y presenten modelos no estereotipados de hombres y mujeres. Por ejemplo, que las niñas vean a mujeres ocupando roles que tradicionalmente se han asociado a los hombres, como científicas, astronautas, políticas. Y que los niños aprendan a valorar las tareas del hogar y el cuidado de las personas. Precisamente, y también es importante que el lenguaje utilizado en los libros de texto sea inclusivo y no sexista. Claro que se nombra a las mujeres, que se visibilicen sus aportaciones a la historia y la cultura. El lenguaje construye realidades, ¿no? Sin duda, y hablando de construir realidades, otra medida que propone el libro es la formación del profesorado, en perspectiva de género. De lo que hablábamos antes, ¿verdad? No basta con tener buenas intenciones, sino que el profesorado necesita herramientas concretas para identificar y combatir el sexismo en el aula. Exactamente, la formación en perspectiva de género debe dotar al profesorado de la capacidad para analizar críticamente los materiales, las metodologías y sus propias prácticas docentes. Es decir, que deben ser capaces de detectar y cuestionar los mensajes sexistas que se pueden estar transmitiendo, incluso de manera inconsciente. Así es, y no solo eso, también deben aprender a diseñar estrategias pedagógicas que fomenten la igualdad y el respeto entre niños y niñas. ¿Y qué otras medidas propone el libro? Me imagino que no se limita solo a los libros de texto y la formación del profesorado. Claro que no. El libro también habla de la importancia de trabajar la coeducación de manera transversal en todas las materias. ¿Te refieres a que la igualdad no debe ser un tema aislado, sino que debe estar presente en todas las áreas del aprendizaje? Exactamente. Por ejemplo, se puede hablar de las mujeres matemáticas a lo largo de la historia, en una clase de álgebra, o analizar los estereotipos de género en la publicidad durante una clase de lengua. Es decir, que la coeducación debe ser un enfoque integral que se aplique en todo momento. Sí, y para que esto sea posible, el libro propone la creación de espacios de reflexión y debate sobre la igualdad de género en los centros educativos. Me parece una idea muy interesante. ¿Qué tipo de espacios se podrían crear? Se pueden organizar charlas, talleres, debates, incluso proyectos de investigación sobre temas relacionados con la igualdad. Lo importante es que se genere un espacio donde el alumnado pueda expresar sus ideas, analizar críticamente la realidad y desarrollar su propio pensamiento crítico. Exactamente. Y para que estos espacios sean realmente efectivos, es fundamental fomentar la participación activa del alumnado y crear un clima de respeto y tolerancia. Hablando de temas que requieren un abordaje delicado, ¿qué nos dice el libro sobre la violencia de género? El libro aborda este tema con la seriedad que merece, destacando la importancia de tratarlo en la escuela, desde la prevención y la sensibilización. Es fundamental que los niños y niñas aprendan a identificar las diferentes formas de violencia, a desarrollar relaciones sanas basadas en el respeto y a buscar ayuda si la necesitan. Y también es importante que sepan que la violencia de género no es un asunto privado, sino un problema social que nos afecta a todos y todas. Y hablando de temas que a veces generan controversia, ¿qué nos dice el libro sobre la educación sexual integral? El libro defiende la importancia de una educación sexual integral que sea inclusiva, respetuosa con la diversidad y orientada a la toma de decisiones responsables. Es decir, que no se limite a la mera información biológica, sino que aborde sexualidad desde una perspectiva amplia, teniendo en cuenta las emociones, los valores y los derechos. Exactamente, y es fundamental que los contenidos se adapten a la edad y madurez del alumnado. Claro, no se trata de dar la misma información a niños de 6 años que a adolescentes de 16. Lo importante es que los niños y niñas tengan información clara y precisa sobre su cuerpo, su sexualidad y sus derechos, y que aprendan a vivir su sexualidad de forma libre, responsable y placentera. La educación sexual integral es una herramienta fundamental para prevenir abusos, embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.
Y también para construir una sociedad donde se valore la diversidad sexual y se respeten los derechos de todas las personas. Totalmente de acuerdo, y en ese sentido el libro también dedica un espacio a análisis de las familias homoparentales. Un tema que sigue generando debate en nuestra sociedad, pero que es importante visibilizar en la escuela para promover el respeto y la inclusión. Exacto, los niños y niñas deben aprender que existen diferentes tipos de familias y que todas merecen el mismo respeto. La diversidad familiar enriquece nuestra sociedad. Y hablando de implicar a diferentes actores, ¿qué nos dice el libro sobre el papel de las familias en la coeducación? El libro destaca la importancia de que haya una colaboración estrecha entre el centro educativo y las familias para transmitir valores igualitarios y romper con los estereotipos de género. Claro, la escuela no puede hacerlo sola. La educación en igualdad debe ser un trabajo conjunto. Exactamente, se pueden organizar charlas, talleres, actividades conjuntas, incluso crear grupos de trabajo mixtos con padres, madres y profesorado. Lo importante es que la coeducación sea una tarea compartida entre la escuela y la familia. Y hablando de compartir, ¿qué nos dice el libro sobre la importancia de crear redes entre los centros educativos? El libro propone que los centros educativos compartan experiencias, recursos e ideas para avanzar hacia una coeducación efectiva. Es decir, que no se trata de que cada centro trabaje de forma aislada, sino que se genere un espacio de colaboración y aprendizaje mutuo. Exactamente, se pueden organizar jornadas, congresos, intercambios de experiencias y crear plataformas online donde compartir materiales y recursos. Lo importante es que los centros no se sientan solos en este camino. Y hablando de caminos, ¿te acuerdas de la pregunta que planteaba el libro al principio? Sobre si las leyes que garantizan la igualdad en la educación se traducen en una realidad igualitaria en las aulas. Sí me acuerdo, es una pregunta que nos ha estado acompañando a lo largo de todo ese recorrido. ¿Y qué respuesta nos ofrece el libro? Bueno, el libro no ofrece una respuesta simple porque la realidad es compleja. Nos muestra que se han producido avances importantes, pero que aún queda mucho camino por recorrer. Es decir, que no podemos caer en la autocomplacencia pensando que ya está todo hecho. Exactamente. La lucha por la igualdad en la educación es un proceso continuo, que requiere esfuerzo, compromiso y vigilancia constante. Y que nos interpela a todos y todas a profesorar a las familias, a la sociedad en su conjunto. Y en ese camino hacia una educación más justa e igualitaria. El libro también nos invita a reflexionar sobre nuestro propio rol, más allá del ámbito escolar. ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestro día a día para promover la coeducación? Esa es una pregunta fundamental. Porque la educación no se limita al aula, sino que se extiende a todos los ámbitos de nuestra vida. Totalmente, a veces no somos conscientes de la cantidad de mensajes sexistas que recibimos a diario a través de los medios de comunicación, la publicidad de las redes sociales. Por eso es importante desarrollar un pensamiento crítico y cuestionar los roles y estereotipos que nos presentan. No dar nada por sentado, analizar la información que consumimos y preguntarnos, ¿refleja la diversidad de la sociedad? ¿Perpetúa estereotipos de género? Es decir, ser consumidores responsables de la información. Y no solo eso, también podemos ser más activos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en la forma en que educamos a nuestros hijos e hijas. Exacto, podemos elegir juguetes no sexistas, repartir las tareas del hogar de forma equitativa, hablar con ellos sobre la igualdad de género. Son pequeños gestos que pueden marcar la diferencia. La educación empieza en casa. Y hablando de acciones concretas, el libro también nos anima a apoyar a las mujeres, que están rompiendo barreras en diferentes ámbitos. Sí, es importante visibilizar y reconocer el trabajo de las mujeres, científicas, artistas, deportistas, políticas. Podemos leer sus libros, ver sus películas, asistir a sus conferencias, compartir sus historias. Y por supuesto votar por ellas en las elecciones. Cada voto cuenta. En definitiva, se trata de ser agentes de cambio desde nuestro propio espacio, por pequeño que sea. Y hablando de cambio, el libro termina con una frase que me ha resonado mucho. La coeducación no es una meta, sino un camino. Una frase que sintetiza muy bien la idea de que la lucha por la igualdad es un proceso continuo que requiere esfuerzo y compromiso de todos. No hay una línea de llegada, sino un camino que debemos recorrer juntos. Y en ese camino, Carmen Heredero nos ofrece una brújula para orientarnos, a través de este libro que nos invita a reflexionar, a cuestionar y a actuar. Un libro que nos recuerda que la coeducación no es una utopía, sino una necesidad para construir una sociedad más justa e igualitaria. Una sociedad donde hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades de desarrollo, libres de estereotipos y discriminaciones. Y donde la diversidad sea valorada como una riqueza, y no como una amenaza. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en el mundo de la coeducación. Esperamos que este Deep Dive les haya inspirado a seguir aprendiendo, reflexionando y actuando para construir un mundo más justo e igualitario. Hasta la próxima.